Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz de nuevo con ustedes para conversar acerca de algunos elementos, conceptos filosóficos durante esta pandemia que parece nunca terminar y que sigue devastando al mundo y de alguna manera ofusca nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y estoy tratando de contribuir para aquellos que necesiten seguir con su permanente aprendizaje en sus vidas y que quieren aprender un poco de filosofía. Ese ha sido mi propósito. La última serie se trató de la filosofía de Baruch Spinoza. Leyendo la ética de Baruch Spinoza, me di cuenta que Baruch Spinoza había sido influenciado en alguna parte por los filósofos griegos, unos llamados estoicos. Spinoza medio los mencionó en su ética cuando hablaba de los afectos y cuando hablaba que la razón es el único elemento controlador de nuestras emociones y el de estar consciente de los afectos nos ayudan a ser libres. Esta nueva serie de videos, lo que voy a tratar de hacer es de tomar a Spinoza como un punto de partida para atrás en la historia y para adelante en el futuro de la historia de la filosofía. Así que he decidido empezar con esos filósofos que influenciaron el pensamiento de Spinoza, los llamados estoicos, los griegos estoicos, que fueron los primeros filósofos que comenzaron a desarrollar esta corriente filosófica. Por supuesto que hablando de Spinoza, de los estoicos, Spinoza fue influenciado en grandes rasgos de la filosofía de los estoicos en el sentido de varios elementos. Primero, su determinismo, que la naturaleza está determinada por unas leyes que no se pueden cambiar. Nosotros los seres humanos somos parte de esa naturaleza, de ese mundo, de ese universo, y nunca podemos cambiar esas leyes y es mejor aceptarlas de la manera como son. Segundo, es la idea de que la razón es el aspecto humano que puede controlar de la manera como nosotros reaccionamos a las vicisitudes de la vida. Entonces, quiero que me acompañen en esta nueva aventura, en mi estudio acerca de los estoicos, porque yo estoy aprendiendo acerca de los estoicos y les estoy compartiendo en este momento lo que yo estoy aprendiendo. Entonces, es una corriente filosófica que se ha puesto muy de moda en estos momentos en los países europeos y en Estados Unidos. Y es una de las razones por la cual decidí estudiarlos. Y algunas preguntas que yo tengo es, ¿cuál es la atracción de esta filosofía en este mundo occidental? ¿Qué es lo que les atrae? ¿Qué es lo que se ven los profesionales, los jóvenes profesionales de este momento, ejecutivos de algunas compañías? ¿Qué es lo que ven en la corriente estoica que los impulsa a estudiar su filosofía? Entonces, los estoicos parece que tienen algo que decir a este nuevo mundo moderno. Por ejemplo, mi hijo, que trabaja por una empresa, me cuenta que en su trabajo varias veces han invitado a pensadores y oradores que se destacan en la filosofía estoica. Y como para venir a hablar a los ejecutivos acerca de los preceptos de esta filosofía y cómo se pueden aplicar en una vida diaria, me imagino con el propósito para que estos ejecutivos sean un poquito más productivos. Estamos hablando del capitalismo, de todas maneras. Entonces, ¿de qué manera puede ser el estoicismo a que estas personas de mando en las empresas de Estados Unidos les parezca que el estoicismo les ayude a ser más productivos en su trabajo diario? Es una pregunta que yo tengo, por eso lo estoy estudiando estoicismo. Tal vez me imagino que la atracción
que tiene que ver con la apurada y frenética vida diaria que llevan las personas que buscan adelantar en este mundo en el sentido de dinero y de estatus. Porque también hay un alejamiento de la iglesia y a todo lo que huele a religión y todo lo que huele a un Dios personificado, que un Dios como una persona que te habla. Y puede ser también eso se combine a que algunos nueva generación se ande buscando otra manera para sentirse que son actualizados. Porque me estoy dando cuenta que en estos momentos en nuestra cultura occidental, los estoicos están siendo estudiados como una filosofía de desarrollo personal, de perfeccionamiento personal, como una filosofía de donde uno puede tomar algunos preceptos que se pueden aplicar diariamente a la vida de uno para alcanzar paz, para alcanzar felicidad, para alcanzar tranquilidad, así como un antídoto al frenesí diaria de la vida dentro de un país capitalista. Algunos tópicos que me sobresalen en las lecturas que he hecho acerca del estoicismo y de los videos que he visto en inglés y en francés son como, por ejemplo, les voy a dar una pequeña lista de los tópicos que la gente lee y estudia. Hablan de cómo ser autosuficientes, hablan de cómo levantarse temprano, una cosa tan pequeña como esa, cómo vivir una vida sin enojo, idióticamente con ira, sin enojo y sin ira, cómo juzgar sin juzgar, cómo ser feliz, cómo estar tranquilo, cómo calmarse, etc. Parece que eso está de moda, puede ser que sea una de esas cosas que vienen y van, pero de todas maneras quiero que ustedes estén conmigo en este desarrollo de la corriente filosófica estoica, en mi aprendizaje. Algunos de ustedes estoy seguro que ya tienen algunas concepciones de lo que es es un estoico, por ejemplo. Y he oído frases como esta, esa persona es muy estoica. O, hablando de mi padre era un hombre fuerte, muy estoico, para designar a una persona, así como diciendo que esa persona no se alteraba fácilmente o no se altera fácilmente, y tal vez para designar que esa persona sufre y confronta las adversidades de la vida con mucha fortaleza y calma. Definitivamente esa es parte de la filosofía estoica, pero no solamente eso, hay otras partes también, otros elementos, otras áreas que los incluye. Yo sé cuando, por ejemplo, a mis amigos yo les menciono que estoy estudiando el estoicismo y ellos me piden que desarrolle esta serie de videos. Y yo les pregunto, bueno, cuando yo hablo de estoicismo, ¿de qué piensan ustedes? Y me dicen, que uno tiene que sufrir sin quejarse. Bueno, sí. Que uno tiene que tomar placer, pero sin desbordarse. Que uno tiene que aguantar las vicisitudes de la vida con mucha calma. Que uno, lo peor que puede hacer en la vida es el de funcionar diariamente con mucha ira y mucho odio. Por eso es que algunos filósofos consideran que el estoicismo no es una filosofía propiamente dicha, porque la imagen que tienen de la filosofía antigua son esos tres grandes monumentales filósofos griegos. Estamos hablando de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, los cuales, como ustedes saben, tenían sus propias escuelas. Platón tenía la academia, Aristóteles tenía el liceo, de donde venían estudiantes de Atenas a estudiar. Obviamente, las presentaciones eran didácticas. Los estudiantes de la nobleza venían los muchachos a estudiar y aprender de la filosofía. Esa es una imagen de un filósofo. Y la preocupación de esos filósofos aquellos era de entender el mundo, ¿no? Más o menos de hablar de la metafísica, de la ontología, de describir la naturaleza de una manera lógica.
Pero con los estoicos estamos hablando de otro nivel de filosofía. Entonces nos encontramos que ellos se centran en lo que se entiende como un buen vivir, en las acciones que nos pueden conducir a la felicidad en el sentido de vivir con tranquilidad. El estoicismo está lleno de sentencias, de máximas, de aforismos, de pensamientos que nos disponen a enfrentar el dolor, el infortunio, la falta de escrúpulos de los demás, confiando únicamente en el propio esfuerzo y una irreprochable ética personal. Entonces, le da mucha importancia al ideal de un hombre sabio. Describen cómo es que un hombre sabio se comporta diariamente. Obviamente, el hombre sabio es un filósofo estoico. Esto es lo que yo creo que hace el estoicismo ser muy popular en nuestro tiempo moderno, porque suena como una religión. Y obviamente buscando algún antídoto, alguna teoría, algo que les pueda apaciguar sus sufrimientos diarios. Otro ejemplo del impacto del estoicismo yo lo veo con mi hermano. Mi hermano es un alcohólico anónimo, va a las sesiones de alcoholismo y regresa algunas veces a mi casa a conversar conmigo y me cuenta de cómo son las sesiones, de qué es lo que se ha hablado. Y me dice de que él lo que trata de hacer en su vida diaria es de tomar las cosas que él puede cambiar o modificar y poner esfuerzo a eso y olvidarse completamente de lo que no puede controlar. Eso es el estoicismo verdaderamente hablando, uno de los preceptos de los postulados del estoicismo que abarca a otros puntos de su filosofía, que me imagino que los alcohólicos anónimos tratan de practicar una vida diaria. Entonces el estoico es un filósofo que practica la filosofía, no es un filósofo que habla de la filosofía o que piensa y lógicamente expone lo que es la filosofía, pero el filósofo sabe que tiene que practicar, tiene que hacer ejercicios diarios, el estoico filósofo, para ser un hombre o una mujer sabia, para llegar a practicar y tener tranquilidad y felicidad. Entonces, en esta aventura quiero que ustedes me acompañen. Me he dado cuenta que existen dos grupos de estoicos, los estoicos griegos y los estoicos romanos. Obviamente los estoicos griegos fueron los primeros que vinieron, un poquito más de 300 años antes de Cristo, tal vez 400 años en ese periodo antes de Cristo. Vinieron después de Sócrates, Platón y Aristóteles. En un periodo donde mucha gente habla que los historiadores de filosofía lo nombran como el periodo helénico de la filosofía griega, helenista de la filosofía griega. Después el otro grupo, en este grupo griego estamos hablando de unos filósofos que se llaman como Zenón, Cleantes y Crisipo. El otro grupo es un grupo de filósofos romanos que obviamente fueron influenciados por los griegos. Y estos son tres mayores filósofos. Este grupo hay tres filósofos. Séneca, que es muy buen conocido, un escritor bastante prolífico. Epícteto y que un filósofo que era esclavo antes, y Marco Aurelio, el emperador romano, que escriben después que la República Romana había desaparecido. Y estamos hablando del Imperio Romano. Séneca se escribió en los primeros con los primeros 5 emperadores romanos, después de la República. Ahora, algunos sugieren que es fácil abordar la filosofía estoica comenzando con los estoicos romanos. Es decir, ellos recomiendan que uno lea primero las meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio escribió su diario diariamente y él lo leía para su propio perfeccionamiento. Él lo escribía para su propio, sin pensar que alguna vez iba a ser publicado. Hay que empezar, dicen algunos, para entender la filosofía estoica con las meditaciones de Marco Aurelio. Como ustedes saben que muchos filósofos han escrito meditaciones, así como Descartes y también San Agustín
las confesiones, que es otro tipo de meditaciones. Después recomienda que uno estudie un poquito y lea a Epícteto. Y por último a Séneca, porque Séneca es bastante prolífico, pero algunas veces un poco desorganizado y le falta un poco de coherencia para entender su filosofía estoica. Entonces yo voy a comenzar con, dando una idea general, porque este video que estoy haciendo en este momento es de introducción de la filosofía estoica, haciendo un breve resumen de los estoicos griegos y sus raíces en la filosofía de los cínicos, con una breve, tal vez, referencia a Heráclitos, que influenció a los estoicos. Después me voy a concentrar en los temas generales de las meditaciones de Marco Aurelio y voy a hacer referencias con la filosofía de Epícteto. Y por último, por supuesto que hablaremos de Séneca, porque me encanta la vida de Séneca como siendo asesor de Nerón, de ese Nerón que hizo que sacrificar a los cristianos, de ese Nerón que le dio fuego a Roma y culpó a los cristianos. Ese Nerón, Séneca era su asesor. Y bueno, entonces hasta la próxima vez, donde vamos a empezar a hablar de los cínicos primero, después de los estoicos. Espero que ustedes se junten conmigo para aprender de la filosofía estoica. Que pasen muy buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Este ha sido Francisco Ruiz hablándoles desde Boston, Massachusetts, USA. Gracias.